Hola, buen día. Nuestro equipo está conformado por la compañera Yesenia Sabal Martínez y el compañero Gualberto Villagrán y un servidor, José Raúl Contreras Cruz. A nuestro equipo nos ha tocado desarrollar o investigar sobre el tema de autismo enfocado en un caso en especial. Ese tema es el camino de la educación en niños autistas. Aquí nuestro compañero Hugo nos hablará un poco de los antecedentes. Los antecedentes, el término autismo proviene del griego autos y significa sí mismo. La primera vez que fue utilizado por Bleuler, 1911, era para referirse a un trastorno del pensamiento que solamente aparecía en algunos pacientes con esquizofrenia. Aunque Bleuler fue el primero en hacer este diagnóstico, fue Kenner a quien se le reconoce ser el creador de este trastorno infantil. En 1943, el Dr. Leo Kenner del Hospital John Hopkins estudió a un grupo de 11 niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano. Al mismo tiempo, un científico austriaco, el Dr. Hans Asperger, utilizó conscientemente el término psicopatía autista en niños que exhibieron características similares. El trabajo del Dr. Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta 1981 por medio de Long Wing, debido principalmente a que fue escrito en alemán. Creemos que esta investigación será de gran importancia a la comunidad en general, debido a que la educación en México ha adquirido un gran auge, con la importancia de integrar a todos aquellos niños a la educación regular en el sistema educativo. Mi nombre es Gualberto Villagrán, Lara. Vamos a hacer una entrevista al psicólogo infantil, Hugo Contreras. Esta entrevista es con fines educativos. Quien accedió a esta entrevista, pues como lo mencioné, es el psicólogo Hugo Contreras, quien nos va a hablar sobre el tema del autismo. Y buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Hugo, ¿qué es el autismo? El autismo se denomina como un trastorno del desarrollo. Esto significa que no es solo un padecimiento, son diferentes características dentro de una misma enfermedad. Se le denomina enfermedad del espectro autista. Esto entra en lo que es autismo, el trastorno de Asperger y el trastorno de Rett. ¿Qué significa esto? El niño que sufre de este tipo de padecimientos, de trastorno, tiene ciertas particularidades. Tiene ausencia o tiene problemas con el lenguaje. Su principal característica es de que tiene problemas con socializar con otras personas, incluso con otros niños. Tienen un retraso leve en lo que es el aprendizaje. Sin embargo, no significa que sean personas con retardo mental. Hay muchos autistas que son totalmente funcionales, depende del grado del autismo. ¿Cuáles son las causas del autismo? Hasta el momento las causas del autismo no están establecidas. Hay muchas investigaciones en el campo en las cuales la mayoría se orientan a que es genético, como lo que sería el síndrome de Down. Sin embargo, no hay una prueba total para determinar que el autismo es de esta causa. Hace mucho tiempo se hacían investigaciones, por ejemplo, de que las vacunas eran la causante, o de que había problemas a la hora del embarazo, o las personas que fumaban en el embarazo, ese tipo de cosas. Sin embargo, como te menciono, no hay una causa específica a que desarrolla el autismo. ¿Es muy común el autismo en México? Sí, tan solo el año pasado, en el 2014, la Asociación Nacional de Enfermedades Patológicas denominó que el autismo en México se presenta en 1 de cada 10 niños. Entonces, es más común de lo que creemos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los diagnósticos de autismo como tal no son tan fáciles como la población lo piensa. Los diagnósticos tienen que ser dados por un especialista, tanto terapeuta como médico, ya que hay varios aspectos a considerar para dar un diagnóstico correcto. ¿El autismo tiene cura o tratamiento? Cura no. El autismo, como te menciono, es
más del desarrollo, es decir, que viene desde la infancia. El tratamiento es un poco más complicada la pregunta, porque podemos tratar a un niño autista desde el momento en que entra a la escuela, o sea, al kinder o a la guardería, que es más o menos cuando la edad de 4 o 5 años, cuando se puede diagnosticar correctamente lo que es un autismo. El tratamiento consiste en que se trabaja con el menor o con la niña, dependiendo del caso, para que sea más funcional dentro de lo que es su hogar, su escuela y con las personas que lo rodean. ¿Puede un niño con autismo integrarse a la escuela, a la sociedad? Claro que sí, hay, como te mencionaba, hay niveles de funcionalidad dentro del autismo. Existe lo que se le llama la escala de autismo. Esta escala mide lo que es la funcionalidad de lo que un niño puede entrar dentro de la sociedad, es decir, en su escuela, en su familia y con su congénere, con su contexto. No todos los niños pueden hacer esto. Hay casos en los que la funcionalidad del niño es prácticamente nula. En estos casos se le recomienda un acompañamiento psicológico para exactamente trabajar lo que el niño tiene deficiente. Ahora, en México tenemos lo que se le llama el sistema USAER. El sistema USAER prácticamente es para ayudar a estos niños con capacidades diferentes a integrarse a las aulas de las escuelas normales. ¿Cómo se trabaja con USAER? Con USAER hay escuelas específicas. En Tijuana tenemos, si no me equivoco, tenemos 7. Esas escuelas cuentan con su psicólogo de cabecera de USAER y con educadores que están capacitados para trabajar con estos niños. Se les manejan actividades cotidianas para que el niño vaya familiarizándose con ellas, y más adelante se les mete se les integra, a lo que es clases normales con los demás niños de su edad. Doctor Hugo Contreras, yo tengo una duda. Si yo tengo un bebé con autismo y vuelvo a quedar embarazada, ¿mi siguiente bebé puede tener autismo? Hay la probabilidad de que el autismo, como te mencionaba, es de origen genético. Hemos comprobado de que en familias donde hay un caso de autista, de Asperger, por ejemplo, también del síndrome de Down, hay genes recesivos que se pueden repartir en la familia. Entonces, ¿qué pasa si tienes por ejemplo, como mencionas, si tienes un hijo que ya salió autista? ¿El siguiente puede ser autista? Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿en qué varía? Varía mucho lo que es la pareja. Si tu pareja también contiene lo que es el gen recesivo del autismo, puede que sí tenga mayor probabilidad de salir autista. Sin embargo, no es concluyente. Tenemos casos también, en particular manejo 2 casos en este momento, en el cual los hermanos son completamente normales, entre comillas, aunque el primer hijo haya salido autismo. Entonces, no hay algo definitivo. Lo que se recomienda a las madres es que se tenga un chequeo médico seguido. Muchos de los diagnósticos se hacen hasta los 4 años. Entonces nosotros los psicólogos tenemos esa pelea de por qué se dejan pasar 4 años. Hay pruebas estandarizadas como lo es el tamiz, como lo es la prueba APGAR, que se utilizan para evaluar al menor de 4 años. Entonces, si tienes un diagnóstico antes de esos 4 años, es más probable que el niño tenga la flexibilidad de ser más funcional a un futuro. ¿Usted cree que las vacunas tengan mucho que ver con el autismo? Las vacunas antes se les creía que eran el origen del autismo, como si fueran una consecuencia de. Sin embargo, no hay pruebas específicas que demuestren esto. Como mencionaba tu compañero, no existe hasta el momento un origen que digamos, este es el origen del autismo, ya lo encontramos, ya podemos combatirlo. Aún no se tiene eso. Sin embargo, se están trabajando en la actualidad en al menos unas 7, 8 investigaciones de qué es lo que lo origina. Hay una investigación reciente que menciona que puede ser un gen en específico, como por ejemplo en síndrome de Down es la trisonomía 21. Entonces están buscando si existe una partícula dentro de nuestro genoma humano que sea la originaria del autismo. Pero sin embargo, las vacunas como tal no generan el autismo. De lo contrario, tenemos muchos más autistas porque todos recibimos vacunas.
¿Cuál es el personal indicado para dar un diagnóstico de autismo? Mira, el diagnóstico de autismo lo tiene que dar diferentes personas. No solo puede decir que el maestro tiene un diagnóstico de autista, o el médico o el psicólogo. Tienen que trabajar en conjunto. Es decir, no solo una persona te puede decir, tu hijo es autista porque yo digo que es autista. No. Hay diferentes parámetros que se deben cumplir a la hora de dar un diagnóstico de autismo. Se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria, es decir, tienes que trabajar con un neurólogo, con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un maestro que sepa, que esté armado con las herramientas necesarias para saber qué es el autismo, cuáles son las características que tiene el niño, si las presenta, si las cumple o no. Como mencionaba tus compañeros, hay diferentes niveles de autismo. No todos los niños autistas son iguales, entonces no podemos basarnos en solamente la opinión de una persona para dar un diagnóstico correcto. Muy bien. Tengo otra pregunta para ti. Claro. ¿Cómo es una persona con autismo? Mira, no hay características físicas para el autismo, a diferencia de lo que es el síndrome de Down. El síndrome de Down, no sé si has visto a un niño con síndrome de Down, tiene características muy marcadas en la cara. Los autistas no. Puedes ver tú a un niño autista y no saber que tiene autismo. No hay características físicas como tales. Sin embargo, las características fundamentales del autismo es la poca sociabilidad del niño. Tampoco podemos decir que todos los niños tímidos son autistas. Entonces, como te menciono, hay pruebas, hay escalas que miden la sociabilidad del niño, como lo es la guía Portage, como lo es la escala de autismo. Hay parámetros que se deben de cumplir. ¿Cómo es un niño autista? Un niño autista. En su mayoría son muy centrados en su mundo. Muchos de los psicólogos decimos que un niño autista solamente está encerrado en su burbuja. No por eso significa que tenga un problema. Eso significa que los niños están más enfocados en sí mismos, no son tan sociables como los demás niños. Sin embargo, no significa que tengan un problema neurológico como tal. Solamente son ellos mismos en su propio mundo. Una de las características que tienen los niños autistas son las fijaciones a ciertas cosas. Sí, yo tengo un caso en el cual el niño está fijado en lo que es los objetos brillantes. Entonces, esto es una característica muy repetitiva en lo que es los niños autistas. Otra característica de los niños autistas es la falta o el retraso en el lenguaje. No en todos los niños, eso cabe mencionar, no en todos los niños. Hay niños autistas que son muy funcionales, sin embargo, siempre hay una alteración o un retraso significativo en el desarrollo del lenguaje. Lo que hacemos en la terapia es desarrollar estas áreas de oportunidad para que el niño desarrolle su máximo potencial, que sería en el lenguaje, en la sociabilidad, a veces en cosas motrices. También tiene muchas problemáticas por ejemplo, para identificarse dentro de un espacio. Por ejemplo, tú le dices a un niño, ve al salón de aquí al lado y tráeme un cuaderno. Un niño autista quizás se pierda de aquí al salón de un lado. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad visoespacial de percibir las cosas en su entorno. Entonces es una característica también muy marcada de los niños con autismo. Cabe destacar que hay diferentes tipos de autistas. Está el autismo clásico, está el diagnóstico Asperger y está el diagnóstico Reddit. Mucha gente no conoce el Reddit porque es muy raro. Se da la mayoría en niñas, en niños femeninos. Estos casos son más específicos en sus diagnósticos. Ellos tienen, en el caso de los Asperger, tienen mayor funcionabilidad en su contexto. Sin embargo, también hay estas particularidades que te menciono. Okay. Una pregunta más. Claro. ¿Una persona con autismo es dependiente? Sí. En este caso, los niños con autismo necesitan, en sus primeros años, deberían de ser tutelados o enseñados a ser autodependientes. Sin embargo, no estamos en un mundo utópico, así que muchos de los niños no tienen ni las herramientas básicas para valerse por sí mismos.
ni tienen lo que es el asesoramiento para saber qué es lo que les falla a esos niños. Así que muchos niños dependen de sus familiares, o en caso de abandono dependen de las instituciones de gobierno para poder valerse de sí mismos. Otro de los factores que debemos tomar en cuenta, que como le mencionaba a tus compañeros, aunque tenemos instituciones que ayudan a los autistas, mucha gente no los conoce. Por ejemplo, mucha gente no conoce que aquí en Tijuana tenemos una unidad de autismo en el DIF, que es totalmente gratuita. Tenemos lo que es Pasitos, que es gratuita, entre comillas. Tenemos también unidades especializadas como lo es Pro Autismo. Esas ya son un poco más privadas, pero existen. Tenemos el acceso a ayudas a personas con autismo, sin embargo no los conocemos. Pues muchas gracias. Para servirles, un placer. Tengo una pregunta muy importante, que es la que nos ha traído aquí, que dice, ¿cuál es el nivel de conocimiento de un niño autista a los 12 años que ha recibido la ayuda comparada con un niño sin ese trastorno? Bueno, aquí es importante recalcar que no todos los niños, aunque sean normales, entre comillas, sin el trastorno, son iguales. Entonces, no podemos cualificar qué tanto avanzará un niño autista, aunque haya recibido la ayuda. Se han dado casos de que los niños con este trastorno llegan hasta la universidad. Ha habido profesionistas que son autistas. De hecho, dentro de los medios de comunicación masiva hay mucho caso de autismo. Te fijas, se menciona que Steve Jobs, el creador de Apple, sufría trastorno Asperger, que es una especie de trastorno autista. Se menciona en el programa común lo que es The Big Bang Theory, o la teoría del Big Bang. El personaje es basado en Sheldon. Él también es se diagnostica un trastorno autista, que sería funcionalidad Asperger. Los niños con trastorno autista se caracterizan por tener mucha inteligencia. Son muy hábiles en lo que es las cosas numéricas, en lo que son las manualidades. Entonces no podemos comparar a un niño sin el trastorno a uno con el trastorno. Sin embargo, si tu pregunta es ¿qué tanto avanzaría un niño que sí tiene la ayuda a un niño que no? Pues la diferencia es bastante obvia. Un niño sin el apoyo de especialistas no puede desarrollar lenguaje, no puede desarrollar lo que sería sociabilidad, es decir, que tenga un contacto con otras personas, y más centradamente no puede ser independiente por sí mismo. La pregunta que me decías anteriormente, ¿qué tan dependiente es un niño del autista? Esto va a variar dependiendo de la ayuda que ha recibido el niño. También varía dentro de las características personales del niño, es decir, qué tanto al niño le importa avanzar en su vida. Tenemos, como todo en la vida, hay personas en las que solo quieren que el niño hable, entonces solo se le ayuda para que el niño hable. Hay personas que solo quieren que su niño no dependa tanto de ellos mismos, entonces se le ayuda para esto. Depende mucho de lo que la familia, se oye mal, ¿no? La familia quiera para el niño, pero así se hace. Aparentemente, obviamente la familia quiere siempre el bien para los hijos. Ajá. Si no tienen un costo, ¿cómo es que no se les ayuda? Lamentablemente sí tiene un costo. Lo que sería programas como Pasitos, como DIF, como tal no te cobran una tarifa fija. Sin embargo, hay donaciones que te piden que hagas. Pero sí, por ejemplo, como te mencionaba, los especialistas tienen que ser diversos. Tiene que ser un neurólogo, un médico, un terapeuta del lenguaje, un terapeuta fisiológico. Esos especialistas tampoco te van a arreglar su trabajo. Por muy grande el corazón que tengan, tampoco te van a arreglar su trabajo. Entonces, ellos tienen que llevar el pan a su mesa. Entonces, decir que el programa es totalmente gratis sería una mentira. Hay programas para apoyo a autismo que son privados, que son financiados por los padres de los autistas. Entonces, lamentablemente en México no tenemos ¿cómo se puede decir? La facilidad o la ventaja de ayudar a este tipo de personas. Se dio mucho el caso en lo que fue Teletón,
se especificaba cierto tipo de niños, por ejemplo, niños con discapacidad motora o hemiplegia. Se ponían este tipo de niños para que tú los ayudaras. Pero nunca vimos a un niño autista. Yo no recuerdo haber visto a algún niño autista dentro de las campañas. Y esto es porque, como te mencionaba antes, no tienen una fisiología específica. No puedes decir, este niño es autista porque se ve así. No, entonces, el autismo como tal no tiene tanta repercusión social, aunque sí existe este margen de que 1 de cada 10 personas tiene un niño autista o conoce a alguien autista. Entonces, dentro del marco social que tenemos actualmente, no hay este apoyo a lo que es el autismo. A pesar de tantos movimientos, tantas campañas que se han hecho, no tenemos esta cultura de apoyar a los trastornos. Entonces, quiere decir que un niño, bueno, con los diferentes niveles que hay de autismo, nosotros decíamos, un niño con autismo no tiene la misma capacidad de retención, ni de aprendizaje, ni de atención, ni de aprendizaje, que un niño que no sufre ese trastorno. Pensábamos nosotros que un niño sin el trastorno, perdón, obviamente tiene más habilidades a desarrollar más cosas, pues decimos es un niño común, pero también debido a lo que nos has comentado y a lo que hemos investigado, nos damos cuenta que un niño que sufre el trastorno, pero que es autista, pero que es de Asperger, ese niño puede desarrollar más sus habilidades y ser una persona, así que ahora sí que más, lograr ser una persona más importante, más exitosa. Y teníamos la idea de que pues, en realidad no existía eso. Nuestra hipótesis era que no, que un niño con autismo no tenía la misma capacidad y que su rendimiento en todos los aspectos sería inferior a un niño que no tiene esa capacidad. Mira, de esto te puedo decir algo. Un niño, tú lo tienes que ver como una hoja en blanco, sea con trastorno Asperger, sea con trastorno síndrome de Down o con ningún trastorno. Un niño es una hoja en blanco. Depende, como te mencionaba, depende de cómo los padres van dibujando en esa hoja en blanco. Entonces, si tenemos el apoyo de especialistas, de terapeutas, de médicos, de padres psiquiatras, de profesores que apoyen a este niño puede llegar a muy lejos. Tenemos empresarios que son con síndrome de Down, tenemos presidentes de empresas, o sea, jefes de una empresa que son Asperger o que son autistas. Entonces, decir que un niño autista no puede llegar a ser funcional sería un error. Podemos decir que también un niño normal no puede llegar a ningún lado. Depende cómo es tutelado, cómo es guiado a su máxima expresión, si podemos decir. Muchísimas gracias. El resultado de nuestra investigación sería la siguiente. Debido a la entrevista realizada con el psicólogo, hemos llegado a la conclusión que nuestra hipótesis